Bueno, colegas, me presento también. Mi nombre es Felipe Vargas. Yo, al igual que Tatiana, soy psicólogo y en esta ocasión traímos esta temática que es la segunda parte de los talleres de Cuidarnos para Cuidar. Aprende mejor a manejar de forma adecuada tus emociones, ¿ya? Em, la idea y hacer harto hincapié en que todos estos talleres están interrelacionados entre sí. Tanto nuestra intención de exponerlos como el fundamento que nosotros presentamos están todos interrelacionados, así que lo más probable es que en estos talleres se van a ir repitiendo algunos conceptos, tal vez algunos ejercicios, es porque todo tiene la misma base, ya no es que sean elementos aislados, dejar eso claro. Primero que nada, presentar la ruta de lo que va a ser esta presentación, ¿cierto? Vamos a tener un resumen del taller anterior, vamos a hacer una definición de qué son las emociones, en qué de cierta forma la podemos distinguir o no de los pensamientos, ¿cierto? ¿Qué es lo que se puede esperar sobre estas emociones que nos abordan en estos tiempos, ¿cierto? En estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia. Y uno de los elementos principales es cómo gestionar estas emociones, ¿ya? Y aquí reconocemos distintos elementos esenciales para lograr esta habilidad de cierta manera, que es el autoconocimiento, la autorregulación, ¿cierto? La empatía, entre otras, y todas estas van a ir acompañadas de sus respectivos ejercicios o algunas técnicas, algunas sugerencias que podemos hacer para trabajar tanto ustedes como los estudiantes. Entonces comenzamos con lo que fue el primer taller, ¿cierto? Un resumen, que ahondamos en los pensamientos, que fue visto desde un enfoque cognitivo-conductual, básicamente, y bien generalmente esto responde a que la forma en que nosotros procesamos la información va a influir directamente en cómo nos vamos a comportar, ¿cierto? Las acciones que vamos a llevar a cabo. Además, también está muy relacionado en cómo va a afectar o va a influir en nuestras emociones. También nuestros pensamientos va a repercutir directamente en la percepción que nosotros generemos de nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, en este actual contexto de pandemia, en cómo podamos manejar estos pensamientos va a ser fundamental para que nuestra percepción sea aún más positiva y por ende podamos generar más recursos para afrontarlo, como lo vimos la semana pasada. Repasamos lo que eran los pensamientos racionales, ¿cierto? Más coherentes con la actualidad. Las ideas sobrevaloradas, en su momento dimos esta, este ejemplo, ¿cierto? Del alcohol gel, por ejemplo, que si bien nos ayuda, ¿cierto?, a eliminar el virus, a desinfectarnos nuestras manos, al principio fue como un caos tremendo porque toda la gente básicamente le dio una idea tan grande a esto que fueron a los supermercados y llevaron todo el alcohol gel, todos los confort, ¿cierto? Todo lo que era recurso higiénico se lo llevaron enseguida. ¿Cierto? Siento que si no tenemos alcohol gel nos podemos lavar las manos, ¿cierto? Los 20 segundos que se recomienda desde la OMS con jabón. Entonces, hay otra solución. Entonces, estamos dando atributos sobrevalorados a situaciones que son más bien eh, bastante concretas y bastante reemplazables entre sí. Y lo otro que ahondamos fue lo que eran los pensamientos irracionales, ¿cierto? Lo que nos hablaban de estas distorsiones básicamente de nuestros pensamientos, de cómo generalizamos algunas cosas, de que si hay gente que se está infectando, nos vamos a morir todos, por ejemplo. O sea, son ideas bastante irracionales. Y dentro también de lo práctico, hablamos un poco de lo que era la atención plena, el mindfulness, de la importancia de centrarnos en el presente y cómo esta herramienta nos va a permitir no solamente protegernos y generar recursos para afrontar esta nueva realidad, sino que también nos va a dar otras alternativas, por ejemplo, para relajarnos, para dormir mejor, para bajar los niveles de estrés, ¿cierto? Y fuimos entregando todas estas actividades que hablamos la vez pasada en un cuadernillo y las expusimos aquí también. Entonces, la idea es que en este nuevo taller también se va a ir acompañado de un cuadernillo con,
con las técnicas que les vamos a presentar o los ejercicios que les vamos a presentar. Para comenzar de lleno, en lo que es una fundamentación teórica, vamos a hablar de la emoción, ¿cierto? ¿Qué es la emoción? La emoción es un estado mental que surge de forma espontánea, ¿cierto? De cierta forma es una sensación o un estado afectivo que nosotros experimentamos y que va acompañado de una reacción subjetiva del contexto. O sea, como nosotros valoremos cierta situación, nos va a ir generando ciertas emociones. Esto viene seguido por respuestas o reacciones orgánicas de forma innata. O sea, que nosotros no vamos a poder controlar y que están basados en la experiencia, ¿ya? O sea, tenemos dos elementos un poco, tal vez que puedan sonar contradictorios. ¿Por qué? Porque nos hablan de que la emoción en el fondo es una reacción innata, ¿ya? Que ciertas componentes no nos podemos controlar, pero sí está basado en la experiencia. O sea, nosotros tuvimos que pasar por unos sucesos para nosotros valorar esta emoción, ¿ya? Pero no es un esfuerzo consciente, no es que nosotros evoquemos conscientemente la emoción que queramos sentir en el momento. ¿Qué es lo importante de la emoción también? Que es una función adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Que toda emoción, sea positiva o sea negativa, nos está entregando una información a nosotros, ¿ya? Una información que nos va a indicar cómo actuar o no actuar en determinadas situaciones, ¿ya? Por dar un ejemplo, tenemos nuestras emociones primarias, ¿cierto? El asco, la ira, pero a su vez esto tiene unas funciones adaptativas, ¿cierto? De utilidad para nosotros. Por ejemplo, el miedo. ¿Cuál es la utilidad que nos genera el miedo? Muchas veces la protección, ¿cierto? La ira, la autodefensa, ¿ya? La sorpresa también como emoción, que nos invita un poco a explorar nuevos ambientes. Entonces, entendemos que cada emoción, sea positiva o negativa, tiene una utilidad, ¿ya? Adaptativa en nuestro entorno. Como explicaba en un principio, las emociones están compuestas por tres componentes principales, que es una activación fisiológica, ¿cierto? Tenemos un comportamiento expresivo que puede ser consciente o no, puede ser de forma innata, y también una experiencia consciente, donde nosotros le damos esta valoración a la emoción. Importante también en cómo la podemos diferenciar de los sentimientos, que muchas veces lo tendemos a confundir, ¿cierto? Porque es una brecha bastante delgada entre ambos. Uno, las emociones son más intensas y duran menos tiempo, ¿ya? Los estos sentimientos son menos intensos, pero tienden a durar más tiempo. Por ejemplo, Humberto Maturana nos hablaba de que una emoción se transforma en sentimiento a medida que uno toma conciencia de ella, ¿ya? Entonces aquí juega un rol súper importante lo que nosotros hablamos la semana pasada en el taller, la conciencia, el pensamiento, cómo nosotros pensamos, nuestro componente cognitivo va a ser fundamental en esta diferenciación entre emoción y sentimiento. Entonces, un sentimiento se da cuando etiquetamos la emoción, emitimos un juicio de esta emoción. Y este sentimiento va a durar tanto como nuestro consciente dedique tiempo a pensar en él, ¿ya? Entonces tenemos la emoción, que es una reacción innata, ¿cierto? Acompañada de ciertas reacciones fisiológicas, de nuestro comportamiento, y tenemos el sentimiento, ¿ya? Sin emoción no puede haber sentimiento. En este mismo contexto, vamos a hablar de algunas reacciones emocionales en los tiempos de crisis, ¿cierto? Estas reacciones emocionales generalmente son negativas, ¿cierto? No, es difícil eh, encontrar algo positivo a esta situación, ya que la gente se está enfermando, hay altas tasas de mortalidad, ¿cierto? De repente eh, estamos encerrados, ¿cierto? Con nuestra voluntad tal vez, sí por un bien mayor. Entonces normal es sentir una montaña rusa de emociones. Nosotros en nuestra casa sentimos rabia, sentimos tristeza, cuando logramos contactarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, sentimos alegría, tal vez, ¿cierto? Algunos sucesos que nos van presentando las redes también nos evocan sentimientos agradables, después volvemos a la rabia, ¿cierto? A la tristeza. Entonces, es normal que en un periodo de crisis, que como
lo hemos dicho antes, que viene a irrumpir, ¿cierto?, nuestra trayectoria vital, nuestro cumplimiento de objetivos, de meta, haya un impacto en nuestro equilibrio emocional. Es perfectamente entendible. No obstante, es importante, y como dijimos anteriormente, el tiempo que nosotros dediquemos a pensar o a focalizar la atención en ese sentimiento es lo que nos puede conllevar a problemas tal vez más severos, ¿ya? No quiero entrar en temas de patología, pero sí ahondarnos en esta emoción negativa es más perjudicial para nosotros. La idea sería recibir esta información y encontrar formas de afrontarla, de lo que les vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es la gestión de emociones? ¿Cierto? Que nosotros creemos que es esencial para, para este periodo de crisis o para otro evento estresante, ¿cierto? A los que estamos constantemente sometidos. Se trata de integrar eficazmente nuestras emociones en nuestro pensamiento y poder llevar a cabo conductas adecuadas que posibiliten nuestro bienestar personal e interpersonal, ¿ya? Entonces, gestionar adecuadamente las emociones es tener la capacidad de reconocerlas, tener en cuenta la información que nos proporcionan estas emociones y responder de una forma adaptativa al contexto. Entonces, esta gestión de emociones, yo creo que muchos han escuchado hablar de esto, nos entrega varios beneficios. Aquí resaltamos solamente algunos, pero ha estado muy estudiado que mejora el autoconocimiento, ¿cierto? Y por ende la toma de decisiones. Cuando yo me reconozco lo que pienso, lo que siento, tiendo a tomar acciones de forma más adaptativa. ¿Por qué? Porque puedo reconocer también las consecuencias de mis acciones. Nos evita situaciones de estrés y de ansiedad, ¿ya? Gestionar nuestras emociones nos posibilita este elemento. Nos favorece un desarrollo personal e interpersonal que es esencial, ¿cierto? Y sobre todo, y muchas investigaciones recientes nos han hablado de que es muy determinante en el aprendizaje y en el éxito académico. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos seres emocionales también. Entonces, cuando nosotros no gestionamos bien nuestras emociones, es lo que nos lleva a responder de forma errónea muchas veces cuando nos frustramos, cuando nos va mal en una prueba, ahora que estamos encerrados nos da rabia, ¿cierto? Peleamos con nuestros familiares, con las personas que estemos en la casa. Entonces, nos nubla un poco la idea de poder reconocer nuestras emociones, de autorreconocer nuestras emociones, perdón, y de reconocerlas en los demás. ¿Ya? Entonces, uno de los componentes de esto es el autoconocimiento de la emoción. Entonces, ya, ahí avanzó la diapositiva. ¿Qué entendemos por autoconocimiento? ¿Ya? Es como la habilidad que utilizamos nosotros para reconocer nuestras emociones y las acciones y sus consecuencias. ¿Ya? Entonces, es muy importante conocer el modo en que nuestro estado de ánimo influye en nuestro propio comportamiento. Cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros puntos débiles de cierta forma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante un evento, ante una persona, ante un suceso determinado? Nosotros percibimos, ¿cierto?, esta información, esta emoción, ¿cierto?, ya sea de carácter fisiológico, de, no sé, palpitaciones, sudoración, taquicardia, nuestra expresión facial o nuestro lenguaje no verbal va a cambiar, ¿cierto? Entonces, nosotros percibimos ciertos elementos que nos entrega esta emoción. Lo importante es que nosotros sepamos identificarlo, categorizarlo, ¿cierto? Darle una valoración a esto y poder expresarla de forma adecuada. Aquí en la diapositiva agregué una frase de Goleman,
que nos dice una incapacidad en este sentido, ¿cierto? En el autoconocimiento, nos deja a merced de emociones incontroladas. La rabieta, los portazos, ¿cierto? El frustrarnos, entre otras. Entonces, ¿cómo nosotros les voy a presentar algunos ejercicios de cómo ayudar a autoconocer estas emociones? Primero, es importante que sepan que están estos componentes de la emoción, ¿cierto? Que es lo neurofisiológico, lo comportamental y lo cognitivo. Como se lo explicaba yo, cada emoción conlleva ciertas reacciones innatas, voluntarias, involuntarias, inconscientes, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, taquicardia, tenemos sudoración, cambios en la respiración, sequedad en la boca, cuando nos sentimos avergonzados y nos sonrojamos, por ejemplo, ¿cierto? Son reacciones que muchas veces, en mayor o menor medida, no se pueden controlar. Llega la emoción y neurofisiológicamente respondemos de esta forma innata. También afecta directamente con nuestro comportamiento, ¿cierto? En las expresiones faciales. Hay Paul Ekman, ¿cierto? Un investigador, habla sobre las microexpresiones faciales. Dice que dependiente de la cultura, de si hombre o mujer, de si vive en Chile o en China, las personas tenemos ciertas expresiones faciales que nos indicarían o se podrían asociar con una emoción, ¿ya? No voy a ahondar mucho en ese tema porque da para harto más. Tenemos, por ejemplo, el tono de la voz, el ritmo de la voz o el volumen influye mucho. Cuando nosotros estamos enojados tendemos a gritar, ¿cierto? Sentimos ira. Cuando estamos avergonzados bajamos las tonalidades de la voz. Muchas personas cuando se sienten nerviosos, por ejemplo, tienen algunos movimientos estereotipados, se comen las uñas, ¿cierto? Entonces hay comportamientos que sí se pueden llevar a la conciencia y evitarlos, pero hay otros que sí son innatos, son inconscientes, ¿ya? Que acusan también la respuesta de una emoción. Y finalmente tenemos un componente cognitivo, que aquí es esencial, que es tomar conciencia de la emoción, ¿ya? No solamente de lo que estoy sintiendo, sino qué es lo que me está produciendo esta emoción y que coincide consecuentemente, como lo decíamos en un principio, con lo que es el sentimiento, ¿cierto? Sin emoción no puede haber sentimiento. Entonces, esta planilla de autorregistro, ¿cierto? PEC, se la presentamos en la charla pasada, que era una forma de, la situamos en el terreno cognitivo la semana pasada, ¿cierto? Pero esto también nos ayuda mucho y la quisimos presentar de nuevo porque como ya la conocen, nos ayuda mucho a reconocernos emocionalmente, a reconocer nuestros factores cognitivos también, que acompañan esta emoción, nuestro comportamiento también que va a acompañar la emoción. Entonces, simplemente se sitúa el día, una situación, qué pensé en ese momento que experimenté esa situación, qué sentí, ¿ya? ¿Qué sentí desde lo fisiológico hasta lo netamente emotivo? ¿Y cuál fue mi respuesta ante esos estímulos y el grado de malestar? Aquí colocamos que el autorregistro, ¿cierto? O intencionar el autoconocimiento porque perfectamente en una actividad nosotros, por ejemplo, podríamos nosotros intencionar la situación, colocar, por ejemplo, a nuestros estudiantes en una situación determinada y lograr que ellos puedan identificar de manera subjetiva qué lo sucede ahí en el plano cognitivo, en el plano emocional y comportamental. ¿Ya? Esto también se puede acompañar tal vez colocando alguna canción, alguna escena de alguna película. Lo importante es que ellos sepan autoconocer lo que nos evoca ciertas situaciones. En conjunto con eso, nosotros, eh, otra actividad que es bastante sencilla y que ayuda harto, eh, que ayuda harto a, a generar estrategias para afrontar ciertas situaciones, es hacer una lista con actividades, con ejercicios que signifiquen un placer para la persona, ¿ya? Que les ayuda a generar una mayor motivación, ¿ya? Porque esto va a optimizar
nuestra respuesta frente a las problemáticas, ¿ya? Entonces, nosotros mismos un día, 5 minutos, 10 minutos, sentamos, estamos en nuestra casa, ¿cierto? Donde estemos pasando la cuarentena, y determinamos ciertas actividades que nos permitan, eh, que nos llamen al placer, a un sentimiento más agradable, y las podemos ir replicando durante el día con la compañía que tengamos en nuestra casa, ¿cierto? Lo importante es lo que nos evoca y lo que nos motiva, que nos posibilita no perder de foco, desconectarnos un poco de esta información abundante que hay, que nos bombardean de todas partes, ¿cierto? Las noticias, las redes sociales, ¿ya? Y focalizarnos solamente en términos agradables. Quiero retroceder un poquito en la hoja de registro y me gustaría que básicamente recordaran, por ejemplo, cuando empezó este periodo, sobre todo la cuarentena, ¿ya? Situémonos al inicio de esta cuarentena, me gustaría que ustedes pudieran compartir o, no, mejor, ustedes desde su computador, si tienen a mano un cuaderno, puedan ver qué pensaron cuando inició esta cuarentena, qué sentimiento les provocó y cómo reaccionaron frente a eso, ¿ya? Me gustaría que lo puedan complementar. Si pueden escribir en el chat, tal vez, ¿ya? Cuando comenzó esta cuarentena, cuando todo esto fue agarrando más fuerza, ¿cierto? ¿Qué pensaron de esto? ¿Qué pensamientos evocaron? Pero sobre todo, ¿qué sintieron? Eso me gustaría que lo compartan en el chat. ¿Qué sintieron cuando comenzó esta cuarentena, ¿cierto? Ya obligatoria, que, que básicamente no era tan una conciencia, sino que nos llamaba a estar encerrados por un bien superior. Frustración nos comparte Pamela. Priscila, incertidumbre, pánico, asombro, ¿cierto? Gustavo nos dice inseguridad. Nicolás, incertidumbre. Incertidumbre se repite nuevamente. Claro. Muchas gracias por compartir, ¿cierto? A ver, Jorge nos dice incertidumbre. Ariela, mucho susto. Eso de no saber fue terrible. Inestabilidad, nos dice Mónica. Miedo, ¿cierto? Son emociones más bien negativas que vamos sintiendo, pero al mismo tiempo nos entrega información de cómo ir procediendo. O sea, si sentimos sorpresa, nos llama un poco a querer investigar qué es lo que está pasando, ¿cierto? A ver, Matilde nos dice, en un comienzo creí que era una exageración y la verdad lo veía muy lejana, actualmente preocupada por cómo se está manejando una pandemia en nuestro país y en nuestra región. Exacto, Matilde, ¿cierto? Yo creo que es una sensación generalizada, pero como les decía, lo importante ahora es focalizarnos en qué información nos entrega esto, ¿cierto? Si bien hay otros factores que acrecientan estas emociones negativas, ¿cierto? No solamente lo que es generalmente físico, sino este riesgo físico que nos involucraría, por ejemplo, contagiarnos, sino que también estamos cuestionamos, ¿cierto?, las medidas que se puedan tomar frente a la pandemia en la región, en Chile, ¿cierto? Este conflicto que vemos de forma constante entre el gobierno central, la municipalidad, entonces, todos estos elementos van a, van a posibilitar o no, acrecentar, ¿cierto?, estas sensaciones negativas. Entonces, claro, la incertidumbre nos invita un poco a explorar, ¿cierto? Que tiene esta similitud con con la sorpresa que nos genera un evento nuevo que desconocemos, ¿cierto? Que nos invita a explorar no solamente la información general de lo que es la pandemia, sino que autoexplorarnos a nosotros, nuestros recursos, ¿ya? Vamos a seguir avanzando en las diapos para presentarle otros ejercicios. Este es un ejercicio que encontramos, que es de un instituto español, ¿cierto? De psicología
de psicología humanista, gestal, ¿cierto? Que habla, dice, tu año emocional en píxeles. Entonces, este ejercicio nos presenta 6 emociones básicas, ¿cierto? Las emociones básicas, vamos a hablar de básicas, van a ver que de repente vamos a mencionar una más que otra, eso netamente va a depender del autor, de la propuesta, hay algunos que proponen 4 emociones, otros 6, otros 8, ¿ya? Pero básicamente las emociones básicas son las que todos reconocemos, ¿cierto? La alegría, la tristeza, la rabia, ¿ya? Este ejercicio nos enfoca un poco, por ejemplo, nosotros le entregamos esta hoja al estudiante a principio de año, él subjetivamente le va a asignar un color a cada emoción, ¿ya? Al amor, a la tristeza, ¿cierto? Y si se pueden ver en los cuadraditos, espero que lo puedan ver bien, era una hoja grande, así que no se podía ampliar más, tenemos una columna horizontal donde aparecen los meses de enero a diciembre, ¿ya? 2 veces enero, 2 veces por día. Y tenemos una columna vertical donde aparecen del 1 al 31, ¿ya? Todos los días del mes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, en el primer día de enero, tal vez dividirlo durante el día, periodo de mañana, periodo de tarde, ¿qué sentí? Y eso pintarlo, ¿ya? Por ejemplo, amor, lo teníamos en rojo, pintamos en rojo. En la tarde tal vez no sentí amor, sentí alegría, lo pintamos en amarillo tal vez, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos conseguir con esto? Tener una panorámica general de cómo fluctúa la emoción de nuestro estudiante o de nosotros mismos. Esto es perfectamente adaptable, esto se puede hacer ahora en épocas de cuarentena, entonces nosotros tal vez podemos presentarle eso a nuestros estudiantes según la motivación que ellos tengan y podemos decir un poco, tener este panorama en cuarentena ya. Chiquillos, los invitamos a llenar este ejercicio, ¿cierto? Con los colores, tráiganlo cuando todo vuelva a la normalidad, cuando puedan entrar al colegio. ¿Y qué nos va a dar esto? Un panorama emocional de los estudiantes en tiempos de cuarentena, cómo se fueron sintiendo. Y tal vez eso nos va a ayudar a generar otras estrategias para poder apoyarlos de una forma más eficiente, ¿ya? El ejercicio dice tu año emocional, pero esto se puede, como le digo, adecuar a la cuarentena, a un semestre, ¿ya? Entonces, esto igual se va a ir acompañado, les vamos a subir esto en las mismas carpetas que les compartimos con los ejercicios. Y finalmente, otro ejercicio que es la rueda de emociones de Plutchik, ¿ya? Este otro autor que habla de emociones básicas y nos agrega otras emociones básicas, ¿cierto? Él nos habla de 8 emociones básicas. Este ejercicio es netamente para autoconocimiento de emociones. Les voy a explicar la primera parte en sencillo porque da para mucho, ya igual lo vamos a complementar en la bibliografía que les vamos a entregar, pero básicamente es que el estudiante, nosotros les presentamos estas 8 emociones principales, básicas, ¿cierto? Él les va a asignar un color, cada emoción va a ir escrita en un pétalo y la van a pintar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a conseguir con esto? Que hay emociones que a veces nos confunden un poquito, ¿ya? Que no sabemos bien, o no sé si estoy contento, no sé si me siento alegre, no sé si me siento confiado, ¿ya? Entonces, es para ver que si bien hay emociones que comparten ciertos atributos, nos pueden llevar a una emoción tal vez más avanzada. Por ejemplo, al lado derecho de la presentación hay una rueda que está completa, ¿ya? Ahí nos dice, por ejemplo, vemos una diada amor-confianza. ¿Qué nos genera el amor con la confianza? O sea, la alegría con la confianza, perdón, el amor, ¿cierto? Por ejemplo, el enfado con el asco. ¿Qué otra emoción nos puede evocar? El desprecio. Y así ir formando diadas, formando triadas, ¿cierto? Y ir tomando estos ciertos rasgos y poder categorizarlo en una emoción. Esto nos va a permitir eh, ir discriminando, ¿cierto?, entre ciertos elementos y ir otorgando un nombre a esta emoción, a estas sensaciones que vamos sintiendo, que a veces sentimos ciertas cosas, tenemos estas sensaciones, pero no sabemos
o no sé si estoy enojado, no sé si tengo rabia, ¿ya? En términos, un ejercicio rápido puede ser netamente eso. Se distribuyen, ¿cierto? Las emociones, se pintan según el color que ellos quieren y se forman las diadas. Pero como les decía, este ejercicio da para mucho más. Si pueden ver la rueda que está completa, eh, nos presentan también intensidad. Por ejemplo, en donde aparece el pétalo amarillo, empieza de éxtasis, ¿cierto? Un amarillo más oscuro, después la alegría, ¿cierto? Un amarillo más claro y un amarillo más tenue en la serenidad, ¿ya? También se puede ir haciendo esta diferenciación entre emociones, ya de lo más intenso a lo menos intenso. Pero es importante que ellos lo puedan ir identificando de esa manera, ¿ya? Y ahí los va a servir mucho. Nosotros les vamos a subir también un documento o una hojita de apoyo donde ustedes le pueden presentar eso a los estudiantes con muchas emociones, ¿cierto? Que son muy similares entre sí, que se pueden armar en categoría, entonces ese va a servir como guía para ir complementando esto, ¿ya? Eso sería la prueba de emociones, ya que es otro ejercicio de autoconocimiento. Ahora los dejo con mi compañera. Gracias, Felipe. Ya. Ahora que ya vimos las emociones desde el autoconocimiento, me gustaría que ustedes se pusieran a pensar, que ojalá pudieran algunos escribir por el chat, Felipe me los va a leer, lo que es para ustedes lo que podría significar la autorregulación. ¿Qué creen ustedes que significa ese concepto? ¿De qué se trata? ¿A qué apunta? Ya, por favor, para que me puedan dar sus ideas de lo que creen de ese concepto. Autorregulación. Autorregulación. ¿Qué es la autorregulación emocional para ustedes? Ariela nos dice saber controlarse, controlar, Ya, dice Matilde también. muchas gracias. Priscila ¿Alguien nos más? dice controlar nuestras emociones y no actuar impulsivamente. Ya, Frenar, nos dice Matilde. Gustavo nos dice tener el control. súper. ¿Alguien más que quiera compartir? Saber, saber conocerse en Bien, capacidades, límites, saber actuar, nos dice Nicolás. Pamela nos dice regulación tanto de pensamiento como emocional. Mónica nos dice detenerse a pensar y luego actuar. estupendo, Cristian, Cristian nos dice ser asertivo y finalmente Francisco nos dice responder de manera flexible a diversas emociones. estupendo. En general, todas las respuestas que ustedes dieron están muy apegadas a lo que dice la teoría y a lo que dicen distintos autores. Por ejemplo, los que hablaban del control de impulso. Baron, él habla de define la autorregulación emocional como el control de impulso, como saber cómo hasta no tener de forma desbordada las emociones, sino controlarlas, ¿ya? Y también habla de esta adaptación al medio que él lo define como flexibilidad. Por otro lado, Goleman, al igual que ustedes, decía que era la capacidad de controlar las propias emociones. Y Mayer decía que también era el manejo de las emociones internas y externas. Y luego una de las últimas definiciones la da Valles y Valles, que habla como un sistema de control que supervisa nuestra experiencia emocional y que está ajustada a las metas que nosotros nos colocamos. Ya. Ahora quiero que hagamos un ejercicio, que también me va a pedir a Felipe que me ayude, y quiero que me digan qué es lo que ven en la fotografía, esta fotografía en blanco y negro. Esta fotografía la saqué en un momento histórico. ¿Alguien sabe más o menos de qué se trata? ¿Que pueda escribir por el chat? Construcción del muro de Berlín, nos Muy bien. dice Leda. La muralla, sí, la muralla de Berlín. Muy bien. Ese es el muro de Berlín, como ella bien lo dice, y hay una técnica que tomó este mismo nombre, se llama la técnica del muro de Berlín, y quiero que ustedes, mientras yo voy hablándola, la vayan pensando en su casa, ¿ya? Si la pueden realizar en un cuaderno o en el mismo computador, mucho mejor. Como ustedes vieron, el caballero va construyendo una muralla y coloca ciertos ladrillos. Como dijo Felipe, hay una clasificación que uno hasta la hace así del sentido común, donde uno ve las emociones que le son agradables y las que le son desagradables y las tilda como negativas. Normalmente, estas que son negativas, nosotros tendemos como a dejarlas como ladrillos. La culpa, el miedo, sobre todo en las situaciones de crisis.
Entonces las vamos colocando, y al igual que lo que hace el muro en Berlín, estos ladrillos nos hacen dividir un poco lo que es la emoción y lo que es lo cognitivo. Obviamente para nosotros pensando que es una forma de regular. El problema es que, al igual como el muro, construir un muro es todo un trabajo. Poder poner cada una de las cosas ocultar cada una de las cosas que me desagradan, colocarlas en un ladrillo. Y el punto es que, al igual que el muro, nosotros lo construimos, genera la división, y nosotros nos produce una cierta disonancia. Mostramos a través de nuestro lenguaje y a través de nuestra fachada, nuestra corporalidad, que estamos bien. Y lo hacemos a veces de forma inconsciente. Decimos que estamos bien todos, pero internamente sabemos que no es así. Sabemos que a veces el construir este muro es un costo. ¿Por qué? Porque damos bienestar a los que están cerca de nosotros, en el sentido de que todos nos ven bien y no se preocupan, pero por otro lado, nosotros cargamos con el peso de tener que apoyar esta pared, esta muralla, porque decimos que estamos bien, pero internamente no. Entonces lo que busca el muro de Berlín es que nosotros seamos capaces de colocar nuestros miedos, pero en vez de hacer una división entre lo que nosotros sentimos y lo que nosotros proyectamos, nosotros nos preocupemos en estos ladrillos, en sacarlos y expresar de forma adaptativa la pena que sentimos, la tristeza que sentimos, la culpa, el miedo. Y no que hagamos esta división, que al final lo único que genera es un distanciamiento con el otro y que no nos permite a nosotros también estar bien. Entonces la idea es que ustedes en esta técnica, si la quieren utilizar, lo hagan, porque son personas adultas, uno va colocando cada una de las emociones como ya las conoce, las que está sintiendo, y después uno se preocupe también de derivarlas y expresarlas verbalmente de forma adecuada, de decir qué es lo que me está haciendo sentir mal, ¿ya? Para eso, como vimos la autorregulación, no es el tema de separarnos ni reprimirnos, sino es de canalizar las emociones de forma asertiva o de forma adecuada al contexto. Una de las técnicas que igual apunta a la autorregulación es la técnica del termómetro. Esta técnica se utiliza mucho con los adolescentes y también la utilizamos los adultos, pero se utiliza más que nada con ellos, y lo que brinda esta técnica es que ustedes califican las emociones. La emoción, por ejemplo, si yo tengo tristeza, la voy graduando hasta llegar a, por ejemplo, mi tristeza se fue subiendo en intensidad, como vimos en el ejemplo, lo que nos mostraba Felipe, en la rueda de las emociones, llego hasta el grado de estar con rabia, llego a rojo, digamos así. Yo lo que tengo que hacer en la parte donde dice situaciones es ir colocando qué situaciones hacen que mi emoción, en vez de ir disminuyendo, vaya subiendo. Y a continuación, después, como respuesta adaptativa, lo que yo tengo que hacer es ir colocando todo esto que yo creo que me podría servir para poder bajar emocionalmente y llegar a un punto donde yo pueda controlar esa emoción. Por ejemplo, si llegué a estar muy enrabiada, estar en rojo, y para mí una forma de relajarme y de poder de empezar a calmar mi intensidad emocional, lo que yo hago es escribir, puedo caminar, puedo contar hasta 10, respirar y usar otra técnica, las mismas técnicas que vimos la semana pasada, o otra diferente como las que estamos viendo ahora. Entonces uno puede bajar la intensidad de su emoción hasta que uno la puede ya canalizar de forma adecuada. Otra técnica que se utiliza, sobre todo con niños, por eso les coloqué como los emoticones, pero también en adultos, la diferencia es que en niños nosotros la hacemos más gráfica para que el niño nos pueda entender, y en adultos no, la hacemos ya de forma más cognitiva. Es la técnica del semáforo. La técnica del semáforo, al igual, tiene los mismos colores del semáforo, y tenemos que pensar que estamos en el minuto donde estamos con nuestra emocionalidad, pero así a flor de piel, y estamos muy desbordados. Entonces lo que nosotros hacemos, por ejemplo, estoy muy enojada, estoy en rojo, pero sé que estando tan enojada no puedo pensar con claridad, por lo tanto, paro, me detengo, pienso las opciones que tengo a la mano, el amarillo me da ese tiempo intermedio, pienso todo lo que tengo, cuáles son las opciones como más válidas y las que no van a perjudicarme a mí ni a un otro, y después actuar, da el paso al verde, cuando ya se expresa
emocionalidad de una forma más adecuada a través del comportamiento. Como decíamos, la autorregulación es un proceso y la autorregulación también apunta a metas. Por lo tanto, Sinemar, en el año 2000, él define también como a la autorregulación está muy de la mano con la motivación, debido a que es un proceso. Cuando nosotros somos capaces de tener nuestros pensamientos autogenerados con nuestras emociones en coherencia, nosotros podemos regularnos y planificar nuestra conducta y apuntarla a la obtención de metas personales, que eso es lo que apunta a la motivación. En base a eso, hay un ejercicio que es la técnica de la escala de metas, que lo que busca es que nosotros, nuestras emociones, tanto las que nosotros tildamos de negativas, porque también son necesarias, y las positivas, nosotros las enfoquemos en técnicas, las enfoquemos en metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Las estrategias, las metas a corto plazo, son estrategias que nos tenemos que buscar que son momentáneas. Por ejemplo, las metas que nosotros podemos tener a corto plazo puede ser algo que queremos hacer durante esta semana, durante el día, mediano plazo del mes y largo plazo del año. Obviamente, como nosotros tenemos que autorregularnos y pensar bien estas metas, también tenemos que generar las estrategias. Estrategias que siempre tengan en cuenta un cambio a nivel emocional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros a veces las cosas resultan como nosotros esperamos y otras veces no. Entonces siempre nuestras estrategias tienen que tener el plan A y el plan B. Así, nosotros si algo no se logra concretar como nosotros lo teníamos esperado y surge obviamente una emoción de tristeza, nosotros podamos tener otro plan B que nos ayude a poder generar lo que nosotros queríamos. Lo que nosotros queremos apuntar con el taller es que ustedes puedan ver cómo la emoción tiene más de una implicancia en nuestra vida. La emoción, al igual que el pensamiento y la conducta, son tres áreas que son sumamente importantes y que tienen por sí varias funciones. Lo primero que vimos a la primera parte del taller fue su función adaptativa, pero también tiene una función motivacional, que es la que vimos anteriormente, y tiene finalmente una función social, que Isar, él la denomina como todo el factor que implica la emoción, todo el factor social y relacional. Nosotros cuando hablamos de la emoción, vemos que la emoción nos puede facilitar la interacción social, la interacción con un otro. Como ya conozco mis emociones, puedo en cierta manera saber lo que otra persona puede estar sintiendo y podemos sincronizar. También la emoción nos ayuda a controlar la conducta a través de la autorregulación y nos permite a su vez tener sensibilidad empática. La sensibilidad empática es lo que nosotros normalmente le llamamos empatía y me permite a mí conectarme con un otro y poder dimensionar qué es lo que puede estar sintiendo emocionalmente. ¿Ya? La empatía nos sirve bastante en varias áreas y nos ayuda a poder relacionarnos con los otros y nos permite, como dice, una comunicación de los estados afectivos de forma adecuada que a la misma vez nos permite vincularnos y promover una conducta prosocial. Cuando hablamos nosotros de la emoción, tenemos que pensar que también nosotros tenemos un mundo interno, pero también ese mundo interno está relacionado con un otro. Sin olvidar que también tenemos metas y todo eso. Cuando hay un análisis que nos ayuda a mezclar ambas cosas, que es el análisis EOC, que lo que habla es de emoción, opciones y consecuencias. Estas consecuencias son sociales y relacionales. Por ejemplo, como dijo Felipe, una de las emociones que nosotros tiramos con negativas a veces es la rabia. Estoy muy enojada, estoy muy enrabiada, digámoslo así, y uno cuando está en esa circunstancia, uno tiene que pensar opciones para poder canalizar esa emoción de forma positiva. Les voy a dar dos opciones y si alguien me la puede responder por medio del chat, sería ideal. Mi primera opción va a ser que estoy muy enrabiada, como dije, y me retiro como ahora no podemos salir a caminar. Pensemos que tuve un conflicto con mi mamá y me quiero retirar de este espacio. Entonces, como todo ese conflicto, tengo la opción 1, es retirarme al dormitorio y quedarme ahí hasta poder hacer una relajación progresiva muscular, pensar un poco y después volver a hablar con ella. Esa es la primera opción, la opción 1. La opción 2
es como estoy tan enojada y decir, esto se tiene que solucionar ahora. Y la opción 2 es ir a buscarla y conversar con ella, bajo la emocionalidad de ese minuto que estoy muy enrabiada. ¿Cuál ustedes creen que sería de las dos opciones, cuál sería la mejor, pensando en la consecuencia social? Me gustaría que a lo menos uno me la responda. La La 1, 1 dice Matilde, le da la 1 igual. ya, muy bien. La 1 sería la mejor opción. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en la consecuencia social y relacional que tiene, en ambas yo voy a expresar mi emoción y voy a canalizarla, pero las consecuencias que pueden tener son totalmente distintas. La 1, como me voy a retirar y probablemente después de un tiempo me voy a calmar y voy a poder mirar la situación con altura de mira, ver que también yo capaz fui parte de ese proceso, que yo capaz me equivoqué, también dije algo que no en el tono más adecuado porque como estaba muy enojada, y en la 1 yo voy a poder cuidar la relación, que es lo que yo tengo como objetivo. Pensemos que ese es el objetivo mío, es cuidar esta relación. En la opción 2 voy a expresar todo lo que tengo, pero el problema va a ser que la consecuencia social va a ser distinta. Porque yo voy a poder liberarme de esa rabia, pero voy a generar en esta relación un malestar en un otro, que probablemente, y después igual me va a afectar, porque va a seguir enojada, ella se va a enojar más y va a poder generar una ruptura en la relación. Entonces este análisis lo que busca es que nosotros antes de actuar, usemos por ejemplo el semáforo, nos demos un minuto para pensar, pero además agreguemos la consecuencia relacional y social que va a tener, la implicancia que va a tener a la larga. Otra técnica, pensada en todo lo que hablamos anteriormente, es la técnica de la rueda de la confianza. La rueda de la confianza lo que busca es que nosotros nos expresemos y podamos liberar nuestras emociones de una forma autorregulada. ¿Ya? Aquí lo que se busca es que uno se hace en grupos, un grupo de personas. Los materiales que uno utiliza son una hoja, un lápiz y cinta masking para poder pegarle a la espalda de la otra persona. Y las indicaciones son que todos se quedan en un círculo, se pega la hoja en la espalda del compañero, cada uno tiene una hojita pegada en la espalda que no podemos ver hasta el final del ejercicio, y ahí lo que se hace es que se les pide a todos los integrantes que escriban alguna cualidad positiva que tiene la persona y alguna cualidad negativa. Pero siempre la cualidad negativa tenemos que tener en cuenta todos los que hemos conversado anteriormente, como sobre todo el tema de la autorregulación emocional. ¿Por qué? Porque yo voy a escribirle lo que me parece bien, que generalmente eso no hay problema, y eso va a aportar al autoconocimiento, porque después la persona cuando lo lea va a decir si ella reconoce esa emoción en él o esa cualidad en él. Y la segunda parte, que es cuando uno tiene que escribir la emoción negativa que a veces le produce, uno tiene que escribirla también pensando en que el otro la va a leer y en que quiero que esa emoción negativa poder resolverla, pero no generando un malestar. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que nosotros sabemos lo que implica a veces que nos digan algo que es inadecuado. Acá se habla, en esta parte juega un papel súper importante en la emoción, la asertividad y la relación con el otro. Entonces se escribe lo que a mí por ejemplo, si hay algo que me parece, me provoca un malestar, yo lo puedo escribir, pero siempre con un lenguaje que me permita comunicarme con el otro y no generar un conflicto, ¿ya? Como les digo, esta técnica de la rueda de la confianza se hace normalmente en grupos pequeños. ¿Por qué? Porque después uno tiene que sacar el letrero y tiene que analizar lo que le escribieron. Y también autorreconocer las emociones que le colocaron, que son buenas y malas, y también ver cómo uno puede ir modificando de forma relacional todo lo que está escrito. Y como decíamos, siempre pensando en que nosotros tenemos pensamientos, tenemos emociones y tenemos una conducta. Y ambas tienen una influencia una sobre la otra. Entonces, si yo genero un ambiente de bienestar, vamos a tener una mejor conducta y vamos a tener también una mejor relación. Entonces, como les decíamos, ahora lo que vamos a invitarlo a ustedes es que puedan decirnos qué les pareció el taller, si tienen dudas sobre alguna técnica que vimos, y les vamos a invitar también a darnos sugerencias. Vamos a colocar el link de la encuesta para que ustedes puedan, igual que la vez anterior, también
poder completar, darnos su percepción y después recibir el material de vuelta. Así que